Bien, buenas tardes. Vamos a empezar la clase práctica del día de hoy, que viene a ser la práctica número 5 de la práctica de laboratorio, que viene a ser una inducción o una introducción a esta práctica 5, que se denomina sistema de revestimiento, ¿sí? En la anterior práctica estábamos viendo y aprendiendo a identificar los sistemas internos de los tejidos vegetales, ¿sí? Entonces vimos cómo podemos identificar los 3 diferentes tipos de sistemas que presenta el vegetal internamente, ¿no? Como es el sistema de revestimiento, el sistema vascular y el sistema fundamental, ¿sí? Hoy solamente vamos a ver sistema de revestimiento para que ustedes puedan identificar los tejidos y las células que presentan este sistema de revestimiento, ¿sí? Bien, entonces les explico. ¿Qué viene a ser el sistema de revestimiento en el vegetal? El sistema de revestimiento es un tejido que su principal función es la de realizar la protección al vegetal, ¿sí? ¿De qué manera lo protege? De diversas dificultades, muchas veces en contra, que sufre del medio externo, ¿sí? Puede ser de contra el ataque de algún tipo de insecto, de un tipo de plaga, de un microorganismo, de un daño mecánico. Entonces, todas estas dificultades que puede atravesar un vegetal lo hace, o el sistema de revestimiento es el que lo protege, ¿no? Entonces también es conocido como el sistema de protección del vegetal, ¿sí? Bien, entonces, en la práctica de hoy día, se utilizan para esta práctica de la observación de sistemas de revestimiento, se utilizan el bisturí o la navaja, cajas Petri, el agua destilada, la safranina, que es este colorante de acá, porta y cubre objetos, y lo que es el microscopio indispensablemente, ¿no? Entonces, para realizar la observación interna del vegetal, siempre vamos a realizar cortes histológicos en el laboratorio, ¿sí? Entonces, para la observación de epidermis, por ejemplo, para que ustedes puedan observar estas imágenes en el microscopio, entonces yo debo realizar primero un corte, ¿no? Que se los expliqué en la anterior clase, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de corte que se realizan en el laboratorio, como es el corte transversal, el corte longitudinal y el corte paradermal, ¿sí? Si quiero observar epidermis, por ejemplo, en hoja, entonces tengo que realizar un corte paradermal, que es el raspado de la hoja, ¿no? Y si quiero observar tejidos internos del tallo, por ejemplo, pues voy a realizar un corte transversal del tallo, ¿verdad? Entonces, una vez realicé los tipos de cortes y utilicé todos estos materiales para la tinción y para el corte, eh, que viene a ser una membrana o un filamento bastante delgadito para que yo pueda observar, ¿no? Mi muestra, entonces voy a identificar, ¿sí? Vamos a empezar a identificar un corte observándolo en microscopio para identificar epidermis, ¿sí? ¿Qué viene a ser la epidermis? Es una capa delgada que la encontramos en vegetales de estructura primaria, ¿sí? ¿Cómo yo sé que es un vegetal de una estructura primaria? Porque el tallo todavía tiene una flexibilidad, o es bastante dócil, bastante blando, ¿no? Entonces, ese tallo puedo manipularlo de una forma que va a ser prácticamente como un plástico, ¿no? Tipo como una plastilina, así va a tener esa flexibilidad para
eh, para doblarse, ¿no? Entonces, cuando el tallo tiene esa consistencia de flexibilidad, entonces sé que ahí voy a encontrar epidermis, ¿sí? Y si quiero observar igual epidermis, voy a observar en cualquier tipo de hojas, ¿no? Ya que las hojas tienen esa flexibilidad, entonces ahí en las hojas siempre voy a encontrar epidermis y en los tallos de estructura primaria, ¿sí? Bien, entonces, cuando realizo ya mi corte en distintos tipos de tallo, como lo van a realizar ustedes en el laboratorio, ¿no? Voy a observar así mi muestra, ¿sí? Este primer corte, fíjense de acá, es un corte de un tallo de una monocotiledónea, ¿sí? Este es de una dicotiledónea y la tercera muestra es el corte transversal de una hoja, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo identifico las monocotiledóneas de las dicotiledóneas? Recordemos que las monocotiledóneas generalmente cuando les pido material vegetal que llegan al laboratorio para hacer cortes en monocotiledóneas, pueden llevar desde un pasto, una paja de cedrón, un sorgo, un maíz, ¿no? Entonces cualquiera de estas plantas vienen a ser monocotiledóneas, ¿sí? Recordemos que las monocotiledóneas las identificamos porque tienen hojas largas, ¿verdad? Entonces, este, por ejemplo, es el corte transversal del tallo de un pasto, ¿sí? Y este de aquí viene a ser el corte de un tallo de una estructura primaria, de una manga, una palta, un toborocho, un tajibo puede ser, ¿no? Entonces, cualquiera de esos vegetales viene a ser una dicotiledónea y lo voy a observar de esta forma, ¿sí? Entonces, ¿cómo identifico epidermis en el tallo? Como es sistema de revestimiento o zona de protección, como su nombre lo dice, siempre lo voy a encontrar sobre el borde de mi corte, ¿sí? Entonces, todo es el corte del tallo y aquí en el borde voy a encontrar lo que es epidermis. Toda esta capa que bordea o rodea este tallo viene a ser epidermis, ¿sí? Lo mismo acá. Aquí se puede observar un poquito mejor, fíjense. Aquí la capa epidérmica está bien sobre el borde, ¿sí? Fíjense que está mejor pintada de color azul, ¿sí? O de un color celeste más encendido, ¿sí? Entonces, de esa forma, yo identifico que esta capa viene a ser epidermis en monocotiledónea y en dicotiledónea la epidermis está igual sobre el borde, ¿sí? En esta muestra de hoja, que es un corte transversal de hoja, ¿no? También puedo identificar la epidermis, fíjense, siempre en el borde, ¿sí? Como la hoja es más delgadita, entonces por eso la veo así en el microscopio, ¿no? Entonces, toda esta capita de aquí, que es delgada, la epidermis, entonces, está aquí, siempre sobre el borde, ¿sí? Aquí hay una capa epidérmica y acá hay otra capa epidérmica, ¿sí? Entonces, de esa forma, yo identifico la epidermis en hojas y en tallo, ¿sí? Siempre recubriendo o siempre sobre el borde, ¿sí? Entonces, aquí para observarlo ya en una hoja, a través de un corte paradermal, que es raspando la hoja, voy a requerir dos muestras, ¿no? Tanto de las monocotiledóneas como de las dicotiledóneas para que ustedes puedan observar la diferencia. Entonces, siempre que cortemos una hoja de monocotiledónea, vamos a ver la forma que presentan estas células epidérmicas, al igual que las dicotiledóneas, ¿sí? Entonces, estas células de la epidermis o esta capa de la epidermis, podemos llegar a identificar a especies de estos dos grupos, ¿sí? Según la forma de las células que presentan, ¿sí? Entonces, el corte paradermal, recordemos que es raspando la hoja hasta que quede una membrana tan delgada que tenga una forma transparente casi, ¿sí? Como la catáfila de la cebolla, ¿sí? Entonces, se raspa en la parte del A o del en vez de la hoja, en la parte de atrás o de adelante, para poder observar las distintas células que encontramos en estas hojas, ¿sí? Entonces, una vez cuando hagamos el raspado, vamos a ver células que encontramos asociadas o en las células epidérmicas, ¿sí? Tal es el caso de los estomas, ¿sí? ¿Qué venían a ser los estomas?
les mencioné en la teoría que los estomas son, vienen a ser células de tipo microscópicas, porque no las puedo observar si no utilizo un microscopio para observarla, ¿no? Entonces, son estructuras que vienen a realizar funciones dentro del vegetal. ¿Como qué tipo de funciones? Por ejemplo, el transporte de sustancias líquidas y gaseosas, ¿sí? ¿Qué sustancias líquidas, por ejemplo? Cuando la planta está sobresaturada de agua, por ejemplo, cuando yo le eché bastante agua a mi maceta o cuando llovió y esa zona donde estaban mis plantas era una zona encharcada o inundada, entonces ahí la planta va a necesitar expulsar el exceso de agua, porque si no expulsan prácticamente se va a morir por contener bastante cantidad de agua en sus células, ¿no? Entonces, estos estomas son los encargados de abrirse, porque son unas células con unos orificios en el centro, de abrirse y expulsar esa cantidad excesiva que tienen de agua, ¿no? Y pueden también realizar intercambio de sustancias gaseosas, como es el caso del dióxido de carbono, y expulsan oxígeno, ¿no? Entonces la planta lo hace a través de estas células denominadas estomas. Entonces, ¿cómo yo hago para identificar estomas en mis cortes de mi hoja, ¿no? Entonces, en esta imagen les mostraba que tienen que realizar un corte paradermal, que es raspando la hoja hasta obtener una membrana bastante delgadita como una catáfila de la cebolla, ¿no? Entonces, ya cuando raspé mi hoja, hice ese corte paradermal, voy a observar distintas células, ¿sí? En la capa epidérmica. Puedo observar células de tricomas secretores, los estomas, los tricomas protectores, cutículas, células de idioblastos o las células típicas epidérmicas, que son estas células que son bastante homogéneas o bastante iguales, ¿no? Entonces, ojo que no todas las células que forman parte o que encuentro en la epidermis las voy a encontrar en todos los vegetales. Hay vegetales que solamente presentan células de epidérmica y células de tricomas protectores, por ejemplo, ¿sí? O hay otros vegetales que están las células típicas epidérmicas y que están los tricomas secretores, otras que están las células epidérmicas y que están los idioblastos, ¿no? Dependiendo del vegetal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los tricomas protectores siempre lo vamos a encontrar en plantas donde a simple vista vemos que tienen una gran pilosidad, ¿sí? O que comúnmente decimos, esa hoja tiene bastante pelos, ¿sí? Esos pelos que observamos vienen a ser estos tricomas protectores, ¿sí? Si los observamos, esos pelitos en el microscopio, lo vamos a ver así de esta forma, ¿sí? Entonces, ¿cómo observamos esas células típicas epidérmicas? Así de esta forma, ¿sí? Las células vegetales, en este caso las epidérmicas, pueden variar dependiendo del vegetal, ¿sí? Entonces, ¿cómo identifico estas células? A través de las paredes celulares que presentan. Por ejemplo, esta es una célula, fíjense, un tejido de células típicas epidérmicas, y estas células se denominan células epidérmicas de paredes rectas engrosadas, ¿sí? Porque son bastante gruesas las paredes, ¿sí? A diferencia de esta de acá, fíjense, son células con paredes delgadas, pero la forma de la pared viene a ser tipo ondulada, ¿sí? Entonces, dependiendo del vegetal, como les mencionaba, puede variar una célula a otra, pero ambas se denominan células típicas epidérmicas porque la encontramos revistiendo o como unas células protectoras en el vegetal, ¿sí? Bien, estos son los estomas que yo voy a observar una vez realicé el corte paradermal en mi hoja. Todas las hojas tienen estomas, ¿sí? ¿Por qué? Porque todas las hojas realizan una transpiración y tienen la capacidad de sacar un excedente de sustancias que ya la planta no necesite, ¿sí? Por eso les mencionaba que estos estomas realizan intercambio de sustancias tanto líquidas como gaseosas en el vegetal, ¿sí? Entonces,
¿Cómo yo identifico los estomas? Fíjense, son estas células que tienen como unas aberturas en el centro. Estas aberturas se llaman ostiolos, ¿no? Y presentan unas células oclusivas que se llaman estas de acá, que es la que bordean a esta abertura denominada ostiolo. Entonces, los estomas son fáciles de identificar. Fíjense, aquí vemos en esta muestra, esta es otra muestra, ahí lo están los estomas, aquí hay otras muestras de estomas, ¿sí? Se ven de diferentes colores por el colorante que yo utilizo en el laboratorio para teñir mi tejido, ¿sí? Por ejemplo, esta es una muestra con safranina, esta es otra muestra con azul de metileno, por eso la coloración varía, ¿sí? Entonces, se dice, por ejemplo, que en el grupo de las dicotiledóneas, los estomas están desordenados, ¿sí? Porque no siguen un patrón a seguir, fíjense, no hay un patrón a seguir. Están como todos dispersos, como si estuvieran todos regados prácticamente, ¿no? No siguen un orden. En cambio, fíjense, cuando yo hago un corte paradermal, un raspado en una hoja de una monocotiledonia, de un pasto, de una paja de cedrón, por ejemplo, lo voy a ver así de esta manera, ¿sí? Aquí en las monocotiledóneas se dice que los estomas, o se observa que los estomas están ordenados en forma paralela, fíjense, así como en línea, ¿sí? Aquí hay un patrón a seguir. Entonces, esa es una clara diferencia o una característica de estos dos grupos de vegetales. Si yo hago el raspado en cualquier tipo de hojas que yo no sé si es una monocotiledónea o es una dicotiledónea, entonces por la forma o por el orden de los estomas, yo puedo identificar si los observo de esta forma, alineados, voy a saber que ese vegetal viene a ser una monocotiledónea que pertenece por lo tanto en ese grupo, ¿no? Y si veo mis estomas totalmente desordenados, que no siguen un orden, fíjense, esas células o esos estomas pertenecen a un vegetal del grupo de las dicotiledóneas, ¿no? Entonces, el orden de los estomas de estas células me puede indicar o son características de identificación de un grupo de vegetal de diferentes especies, ¿no? Entonces, para eso me sirve. Aquí hay más estomas en dicotiledóneas, fíjense, la formita que tiene y esta es la abertura, ¿sí? Otra característica de los estomas de estas células es que durante el día están completamente cerrados, esta abertura, y durante la noche se abren, ¿sí? Entonces, por eso que se dice que las plantas transpiran mayormente de noche, ¿sí? ¿Y por qué lo realizan esta transpiración de noche? Porque si este ostiolo estuviera abierto durante el día, cuando las temperaturas son altas, por ejemplo, entonces mi planta tendería a deshidratarse prácticamente, ¿no? Porque expulsaría agua, ¿no? Y la planta quedara deshidratada muchas veces, ¿no? Pero la planta lo que necesita es tener reservas de agua para sobrevivir, ¿verdad? Entonces, este ostiolo está cerrado durante el día para evitar la pérdida de agua y se abre durante la noche que las temperaturas son más bajas, ¿no? Y ahí no pierde en exceso agua, ¿sí? Entonces, esa es la forma como desarrollan su función estas células, ¿no? Bien, aquí una muestra, fíjense, de estomas en monocotiledóneas y se ven que están así ordenados como en línea, ¿no? Porque las células típicas epidérmicas tienen esa forma como unos ladrillitos empilados, ¿sí? Entonces lo vemos así en el microscopio. Bien. Otro tipo de células que vamos a encontrar en la epidermis vienen a ser los tricomas. ¿Qué vienen a ser los tricomas? Son otro tipo de células que también tienen la función de proteger al vegetal, ¿sí? ¿Lo protegen de qué? De daños mecánicos de un medio externo, de la resequedad, de la invasión de algún microorganismo, de algún insecto, ¿no? Entonces, esa es la función también de estos tricomas. Entonces, ¿cómo lo observamos a simple vista estos tricomas? Lo observamos así, como unos pelitos. Hay plantas que tienen mayor cantidad de tricomas que otras, ¿sí? Tal es el caso
de la planta de la papa o del tomate, se van a fijar, tienen esos pelitos, ¿no? Otra planta que tiene bastante cantidad de tricomas viene a ser el óleo, ¿no? Que sus hojas tiene bastante cantidad también de tricomas protectores. El paja de cedrón y todo, la mayoría de los pastos tienen tricomas, ¿no? Entonces, por eso que muchas veces cuando ingresamos a un cultivo, por ejemplo, un sembradío de lo que es maíz, caña de azúcar, muchas veces nos sale una comezón o nos da una alergia, ¿verdad? Entonces, porque todas esas hojas de esas monocotiledóneas tienen este tricoma, que es una célula que protege a la planta, entonces muchas veces eso nos causa un escozor en nuestra piel, ¿sí? Entonces, esas células están ahí para proteger al vegetal, ¿sí? Y la mayoría de las monocotiledones, como son el caso de los pastos, lo presentan, ¿no? Los pastos, el maíz, el sorgo, la caña de azúcar, ¿sí? Tiene esos tricomas. Otra especie que tiene también tricomas vienen a ser las curcubitáceas, que vienen a ser las familias del zapallo, de la sandía, del melón, por ejemplo, tiene bastante cantidad de tricomas protectores, ¿sí? Entonces, cuando hagamos esta práctica presencial en el laboratorio, yo les voy a pedir cualquiera de estas muestras de estos vegetales que ven aquí para que podamos realizar cortes y puedan observar cómo se ven las diferentes formas de los tricomas protectores de estos vegetales, ¿sí? Entonces, cuando yo realizo un corte de un tallo, por ejemplo, de cualquiera de estos vegetales o de una hoja, voy a observarlo así en el microscopio. Fíjense de aquí, esta muestra es una muestra de un corte transversal de tallo de una curcubitácea, ¿sí? En este caso del zapallo. Entonces, fíjense, este es el tallito del zapallo. ¿Y cómo observo estos tricomas? Así. Estos son los pelitos que se ven acá, estos pelitos, ¿sí? Esos pelitos se llaman tricomas, entonces. Entonces, estos tricomas, fíjense, y los puedo identificar, ¿sí? Porque si recordamos la teoría, les mencioné que esos tricomas podrían ser unicelulares cuando estaban formados por una sola célula o bicelulares por dos células o multicelulares cuando están formados por más de una célula o más de dos células, perdón, ¿no? Entonces aquí vemos claramente que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 células formando este tricoma, ¿no? Entonces el tallo del zapallo presenta tricomas pluricelulares, ¿sí? Entonces son tricomas protectores. Y fíjense la cantidad que presenta, ¿no? En todito el tallo, ¿no? Lo mismo en la hoja del poleo, fíjense. Aquí están los tricomas, ¿no? Porque presenta en toda la capa de arriba de la hoja, ¿no? Entonces este es un corte transversal también de hoja, por eso lo vemos así, los tricomas. Aquí están los tricomas o los pelitos que observamos a simple vista, ¿no? Pero llevando la observación al microscopio lo vemos así, ¿sí? De esa forma. Esta viene a ser el corte de hoja de la paja de cedrón, ¿no? Fíjense, los pelitos que observamos vienen a ser estas estructuras, ¿no? Que vienen a ser los tricomas protectores, ¿sí? En el tallo de tomate, lo mismo, fíjense, aquí están los tricomas, ¿sí? Entonces, de esa forma vamos a poder identificar en nuestra muestra que observamos en el microscopio. Bien, entonces, esas algunas células que podemos observar en lo que es la epidermis, que vienen a ser en las estructuras de lo que es el sistema de revestimiento de estructura primaria, ¿sí? Entonces, si recordamos el tema teórico, las estructuras o el sistema protector se dividía en dos sistemas, ¿verdad? Que venía a ser la peridermis y la epidermis. La epidermis, que les mencionaba que solamente encontramos en tallos de estructura primaria, que son los tallos flexibles,
y la peridermis, que vienen a ser los tallos que ya adquirieron una dureza o una rigidez, ¿no? Entonces, en los tallos de estructura secundaria ya no vamos a encontrar epidermis, vamos a encontrar peridermis. ¿Cuál es la diferencia entre epidermis y peridermis? La diferencia es que la peridermis viene a ser una capa protectora más gruesa y más rígida, ¿sí? Entonces, por eso es que los tallos que ya son más antiguos, por ejemplo, que tienen mayores años o que son más gruesos en diámetro, entonces tienen esa consistencia de rigidez, ¿no? O de dureza, ¿sí? A diferencia de los tallos nuevos que presentan epidermis y que todavía son flexibles. Entonces, ¿cómo identificamos una peridermis en el vegetal? La identificamos a través de un corte del vegetal, fíjense. Aquí en la epidermis está conformado por un tejido que se denomina felógeno. ¿Qué viene a ser el felógeno? Es una corteza externa, protectora del vegetal, que lo encontramos siempre sobre la zona de revestimiento, sobre el borde de lo que es el vegetal, ¿sí? Entonces, este felógeno, ¿dónde lo encontramos? Aquí, bien en el borde, fíjense. Toda esta capa que bordea este tallo de estructura secundaria, este es un tallo, los dos son tallos de dicotiledónea, por si acaso, ¿no? Porque recordemos que las monocotiledóneas no tienen una estructura secundaria porque nunca llegan a formar lo que es un leño o una consistencia dura como la madera, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta es una estructura secundaria de dicotiledónea. Entonces, yo aquí observo en el borde lo que es la peridermis. Aquí se ve un poco mejor porque este es un tallo más viejito, más antiguo, ¿no? Entonces, fíjense cómo podemos observar lo que es la peridermis. Aquí la peridermis se ve un poquito más gruesa, a diferencia de este tallo de acá, ¿no? Porque es un tallo ya más antiguo. Entonces, de esa forma podemos identificar esta peridermis en un tallo de estructura secundaria, ¿sí? Bien, entonces, todas esas muestras las vamos a observar una vez realicemos esta práctica presencial ya en el laboratorio, ¿no? Entonces, para que ustedes sepan sobre el sistema de revestimiento y qué es lo que van a observar en las clases prácticas, que por el tiempo yo creo que lo vamos a hacer más rápido. Entonces ya ustedes van a ir al laboratorio con una idea de lo que van a observar, ¿no? Para realizar el procedimiento en menor tiempo, ¿sí? Bien, entonces con esto terminamos la clase de hoy día, la clase práctica de sistema de revestimiento, y nos vemos la próxima clase conociendo otro sistema que viene ya a ser el sistema vascular del vegetal, donde vamos a aprender a identificar también esos tejidos y esas células que presenta ese sistema específicamente, ¿sí? Bien, hasta luego, entonces nos vemos la próxima clase.